si estamos supuestamente a favor de la mujer, en cuidar a la mujer, si mujeres estamos a favor de que sean respetados nuestros derechos, créanme, se los juro por Dios, que ninguna mujer que aborte se va a sentir bien. Eso es peor trauma mental, físico, un trauma terrible para el resto de su vida. Depresiones, enfermedades mentales que puede existir psicológico para una mujer es la violación. La violación y el aborto. El aborto es el trauma más grande que puede tener una mujer. Después de que lo haga, se va a arrepentir el resto de su vida. ¿A eso le llamamos salud mental? ¿A eso le queremos llamar salud mental? A la mujer a que viva esa experiencia del aborto. En Colombia tenemos lastimosamente un gran número de artistas, actores, músicos, productores aliados al sector progresista. Es indispensable que nosotros como contraparte demos una batalla igual o incluso más fuerte expresando nuestras posturas a favor de la vida. Es por eso que hacemos el llamado a más personas del mundo artístico, a que no teman alzar su voz en pro del indefenso. Cada vez somos más y hacemos más eco. En este video he realizado un pequeño edit del live de Instagram realizado en el canal de la actriz Marilyn Patiño, junto al también actor Sebastián Parada. Una exposición muy buena por parte de Esteban Ramírez, un activista pro vida que busca un cupo en el Senado en las próximas votaciones. Y un agradecimiento especial a Natalie Torni por organizar este evento y ayudar a promover nuestras ideas a más artistas que se unen a nuestra causa pro vida. Así que los dejo con el live. Gracias Natalie y también Juan Sebastián y también Marilyn. Agradezco inmensamente este espacio, esta oportunidad. Gracias por interesarte por estos temas y porque podamos discutirlos, creo yo, de manera desapasionada, tratando de entender muy bien qué es lo que ha venido pasando, qué es lo que ha venido ocurriendo y por qué toda una polémica suscitada en torno a lo que llegamos a reconocer una declaración de guerra. Y es la declaración de guerra de una Corte Constitucional que el pasado lunes 21 de febrero despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, que sabemos es el 6º mes de embarazo. Por supuesto, eso suscitó toda una reacción de repudio y de rechazo por parte de la opinión pública a nivel nacional, por cuanto Colombia es mayoritariamente un país pro vida y a veces cometemos el error de pensar que porque algunos medios de comunicación o algunas redes sociales hablan constante y permanentemente a favor del aborto, entonces esa es la opinión mayoritaria, nada más alejado de la realidad. Y en el marco de esa polémica y de esa indignación que suscitó el pronunciamiento de la Corte, en Colombia nos movilizamos, ustedes lo hicieron, también aquí desde Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Popayán, Cartagena, Santa Marta, en cientos de ciudades, nos movilizamos y nos pronunciamos en plazas públicas, en marchas y movilizaciones, el pasado domingo 27 de febrero, repudiando también las decisiones de la Corte y recordándoles que la vida es sagrada y que la vida tiene una dignidad inherente desde el momento mismo de la concepción. Y a partir de allí empezamos a ver cómo los medios de comunicación invisibilizan esa movilización, esa marcha que fue multitudinaria. Solamente en Bogotá podemos decir que se movilizaron más de 25.000 personas, pero tenemos fotografías y registros de encuentros multitudinarios en muchísimas ciudades del país, pero eso no lo registran los medios de comunicación, no sale en noticias. Y es paradójico porque a veces 20 o 30 feministas de pañuelo verde se paran enfrente de la Corte Constitucional a hacer una marcha, una movilización, y salen en todos los medios. Todos la registran, todos le hacen una nota diciendo un grupo de feministas lucha por la reivindicación de sus derechos y también por la reivindicación de su posibilidad de elegir. Pero esa gran movilización del pasado domingo fue pasada de manera desapercibida por los medios
Y entonces decidimos hacer algo más. Y ese algo más fue literalmente poner en la picota pública a los 4 magistrados y al conjuez que tomaron estas decisiones. ¿Por qué? Las decisiones de la Corte no son decisiones sin víctimas, no son decisiones sin implicaciones, tienen grandes alcances. Y en ese objetivo, ¿qué fue lo que hicimos desde Familias por la Verdad con nuestro movimiento? Pusimos en Bogotá, en la calle 80 con Avenida Cali, una valla muy grande que expone los rostros de Alberto Rojas Ríos, de Antonio Lizarazo, de Diana Fajardo, de José Antonio Reyes y del conjuez Julio Andrés Osa, quienes tomaron esa decisión el pasado 21 de febrero. Y además les recordamos que el aborto es igual a un crimen. Y decimos también allí en esa valla muy, muy grande, no más cultura de la muerte, sí al referendo por la vida. Pues esa valla ha generado una polémica nacional porque los mismos magistrados que autorizan tomar la vida de millones de colombianos inocentes no nacidos en el vientre materno y despenalizar una práctica criminal, son los mismos que hoy se ofenden y se rasgan las vestiduras y llaman incitación al odio y llaman violencia política que expongamos sus rostros y sus nombres. Pues resulta que Colombia debe saber cuáles fueron los funcionarios públicos que tomaron esa decisión, porque no se nos olvide algo, y con esto termino. Los magistrados de la Corte Constitucional son funcionarios públicos, y como funcionarios públicos son servidores públicos que además tienen una función social. Y de cara a la ciudadanía deben responder por sus actos y por sus decisiones. Vemos un absoluto contrasentido y vemos también la indignación de una Corte que lleva años legislando, usurpando las funciones del Congreso y además también plegándose a los intereses puramente ideológicos y comerciales de una industria criminal que alrededor del mundo solamente busca instrumentalizar la práctica del aborto para lucrarse y beneficiarse económicamente. Hay una cosa que quisiera resaltar y es, si estamos supuestamente a favor de la mujer, en cuidar a la mujer, si mujeres estamos a favor de que sean respetados nuestros derechos, créanme, se los juro por Dios, que ninguna mujer que aborte se va a sentir bien. Eso es peor trauma mental, físico, un trauma terrible para el resto de su vida. Depresiones, enfermedades trauma que puede existir psicológico para una mujer es la violación. La violación y el aborto. El aborto es el trauma más grande que puede tener una mujer. Después de que lo haga, se va a arrepentir el resto de su vida. ¿A eso le llamamos salud mental? ¿A eso le queremos llamar salud mental? A la mujer a que viva esa experiencia del aborto cuando hay miles de métodos para quedar embarazada. Hay muchos métodos después, incluso después de una violación. ¿Qué se puede hacer para que no quede embarazada? Hay muchas opciones. No recurrir al aborto. Esto por un lado. Me parece que a la mujer hay que cuidarla desde su parte mental. Para cuidarla desde su parte mental, su salud mental, no se puede abortar, no se debe. Va a ser un trauma de por vida. No conozco la primera mujer que haya abortado y no se sienta mal. Esto es un daño para el resto de su vida. Y si lo quieren ver por el lado religioso, después de ahí, pues ya analízalo, ¿no? Bueno, yo quisiera agregar algo muy importante que mencionó Marilyn, que es el tema de la violación. Pero antes de mencionar y hablar sobre ese tema, me parece muy importante que los jóvenes, y quiero enviarle un mensaje muy especial a los jóvenes, todas aquellas personas menores de 30 años y a todos los que se sienten jóvenes, que es muy importante que empecemos a dar la batalla en estos temas y que es importante que nos empecemos a cuestionar todo. Actualmente veo que está de moda ser pro aborto, veo que al parecer, ¿no?, está de moda apoyar ciertas ideologías porque Pepito lo dice, porque mi cantante favorito lo dice, porque mi actor favorito lo dice. Bueno, yo creo que
muchas veces el mundo de la farándula es un mal referente para muchas cosas. Tenemos que primero analizar de qué se está hablando, ir a la base del asunto y cuestionarnos todo, pero sin hacer el tema personal. Este es un tema muy importante y no podemos generar división ni conflicto con otras personas cuando hablamos de estos temas. Y le hablo en este momento a todas aquellas personas que están a favor del aborto, que sé que habrá muchos dentro de este en vivo que están a favor del aborto. La pelea no es con ustedes y mi interés, por lo menos personal, cuando me he empezado a interesar por estos temas, no es pelear con nadie, es decir la verdad. Ese es mi interés, decir la verdad, pero no tengo que pelear con nadie. Y si ustedes están interesados en concientizar a las personas, en hablar con su amigo, con su amiga, con su familiar, con su entorno, no lo hagan desde la pelea, siempre háganlo con argumentos, y la idea es unirnos y que logremos ver esta verdad que al parecer en estos tiempos nos es oculta, la tenemos en el frente, pero nos es muy difícil aceptar y reconocer, no sé, a veces por temas de ego, por diferentes circunstancias, que a veces estamos equivocados y que, ejemplo, en este caso, sí, efectivamente es una vida. Entonces mi invitación es a todas aquellas personas a que se tomen el tiempo de estudiar realmente. Bueno, te dicen que es una interrupción, realmente es una interrupción del embarazo. Mira el término, ve a investigarlo, qué significa interrupción, qué significa persona, dónde comienza la vida. Es tan fácil como abrir un libro de biología y leer seguramente las primeras 5 páginas. Es importante que nos empecemos a cuestionar todo esto y que empecemos a participar sin miedo de los debates, empezar a hablarle al profesor, empezar a hablar al compañero, empezar a hacer este tipo de dinámicas con nuestros amigos, sin importar que tengamos 5 personas que nos estén viendo o 1000 personas que nos estén viendo, con que el día de mañana una persona a lo mejor te vea y se acuerde y diga, ve, este chico o esta persona dijo que abortar era esto y esto y esto, está mal, yo como que mejor no lo voy a hacer. Ahí ya cambiaste la vida de alguien por completo y la vida de muchos. Entonces es importante tomarnos esto muy en serio y pues bueno, seguramente nos va a costar en muchas ocasiones que nos señalen con el dedo. A mí me ha costado, dentro de mi generación a mí me ha costado. Créanme que es a veces triste ver que muchos de mis compañeros del gremio y amigos van en esta corriente y uno está como en contra y no participa del parche. Bueno, la vida es así y son cosas que no son importantes. Lo importante es uno estar convencido de lo que está haciendo y decir la verdad, y pues no nos vamos a cansar de decirla, pero siempre con el respeto y siempre invitando a las personas a que se concienticen. No hay que hacer la pelea personal. Esa es mi invitación, primero que todo, Bueno, antes de empezar considero que con esta batalla. Lo que acaba de decir Juan Sebastián y también lo que dijo Marilyn es muy necesario por varias razones. En primer lugar, porque Marilyn hablaba de esa otra cara de la moneda del aborto, ¿no? Se nos dice que es un derecho sexual y reproductivo de la mujer, se nos dice que es un derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo, y al mismo tiempo Sebastián nos dice, ¿por qué no hacemos preguntas? ¿Por qué no nos interrogamos? ¿Qué es realmente el aborto? ¿Qué supone interrumpir un embarazo, si cabe el término, a la hora de hablar de vida? Y también cuáles son las secuelas y cuáles son las secuelas, las afectaciones, las consecuencias de la práctica de un aborto. Pues resulta, como muy bien se ha dicho, que el aborto resulta más bien ser un gran negocio, un negocio multimillonario donde una industria a nivel mundial se lucra de todos los productos derivados de esta práctica del aborto, trafica con células, trafica con tejidos, trafica con órganos de bebés y los incorpora en los diferentes ciclos y en las diferentes cadenas productivas de la industria alimentaria, por ejemplo, de la industria cosmética, de la industria farmacéutica. La misma Corte Constitucional que nos dice ahora no es un delito atentar contra la vida humana del no nacido en el vientre hasta la semana 24 de gestación, el 6º mes de embarazo. Es la misma Corte que nos ha dicho que ahora hay vía libre para la, comillas, donación de esos órganos, de esas células y de esos tejidos de los bebés abortados, supuestamente para donación, investigación y experimentación. Y es incluso la misma Corte que también le ha ordenado a la registraduría incorporar el, comillas, género no binario dentro del documento de identidad en Colombia. Entonces, hoy lo que estamos viviendo literalmente
es una dictadura judicial donde 4 magistrados y un conjuez que son servidores públicos, no debe olvidársenos, y como tales son figuras públicas que deben dar la cara por sus decisiones, de decisiones que nos afectan y que tienen implicaciones, y que incluso si vamos más allá en el debate y en la reflexión de lo que va a ocurrir en los próximos años y en las próximas décadas por cuenta de esta decisión, pues nos vamos a ver incluso abocados en una caída y en un descenso dramático de la natalidad en nuestro país, generando grandes afectaciones aún a nivel demográfico. Esto es muy grave, pero hoy esta Corte simplemente determina, simplemente impone, simplemente notifica, y al mismo tiempo se incomodan mucho cuando los interpelamos. Y resulta que hay todo un fenómeno detrás de la práctica del aborto. ¿Qué pasa con la mujer que aborta? ¿Cuáles son las secuelas emocionales, físicas, familiares y espirituales de un aborto? Lo que tú hablabas, Marilyn. Y también lo que decía Sebastián, es que ya no se puede hablar de estos temas en muchísimos escenarios académicos donde supuestamente prima la pluralidad y la diversidad de opiniones, porque hoy desde lo políticamente correcto, quien se opone al aborto es un facho, quien se opone al aborto es un fundamentalista religioso, y así se suprime toda posibilidad de debatir. Qué bueno que en una red social como esta, y Así también es. desde una cuenta de una actriz muy reconocida en nuestro país, pues podamos hablar de este tema. Bienvenido sea al debate. Así es. Tú hablaste de algo muy cierto, que es las repercusiones que esto va a tener a futuro en nuestro país. La primera que mencionaste, sí, el descenso poblacional, y sabemos que parte de la economía, no, la economía de un país se va a sostener gracias a la mano de obra de nosotros que somos su población. Pero yo quiero citar algo que pasó en Chile y lo saco de una persona que yo he seguido mucho y me ha servido mucho para poder aprender sobre estos temas, que es Agustín Laje, en una conferencia que él hizo del aborto como política poblacional. Él contaba que en Chile se prohibió el aborto en el 96. Estos son datos que uno puede buscar en Google fácilmente, y bajó el índice de muertes prácticamente a cero, superando a Estados Unidos, que tiene aborto legal. Entonces, bueno, acá se contradicen diciendo que si hay aborto legal, entonces va a haber menos probabilidades de que las mujeres mueran por productos de abortos ilegales y clandestinos. Pero caso contrario, en Uruguay en el 2012 se legaliza el aborto y aumenta la mortalidad de las madres en un 122%. Entonces, eso es importantísimo. Hay que ver los ejemplos de los otros países, qué ha pasado, cómo los ha afectado. Algo Y aquí, Natalie, bueno, y queda muy algo Juan claro que Sebastián, Marilyn, jamás, muy en ningún importante. caso, el Ya aborto va a ser han sido completamente asesinadas más de seguro. 6.500.000 personas en lo que va corrido de este año por la práctica del aborto. Podríamos hablar de una verdadera pandemia y de un verdadero genocidio si nos sentamos a reflexionar en el alcance de esas cifras. Lo que estamos viendo hoy desde muchos medios masivos de comunicación y redes sociales hegemónicas fundamentalmente es, por un lado, y lo refiero porque Marilyn aludía también al cuidado de la salud mental de las mujeres y de la sociedad en general. Pero hoy que vemos muchas veces desde estas redes y desde los medios de comunicación una constante erotización e hipersexualización que le da la impresión a los jóvenes y a las nuevas generaciones que pueden simplemente disfrutar de estilos de vida y de prácticas de riesgo sin ningún tipo de consecuencia, sin ningún tipo de reflexión por lo que pueda ocurrir, por lo que les pueda pasar a ellos y a las personas con las que interactúan. Y resulta que la industria criminal del aborto en el mundo se ha beneficiado muchísimo de esta, digamos, manera de manipulación, de esta ideologización de las nuevas generaciones, porque literalmente se ha convertido el aborto en un método más de anticoncepción. ¿Y qué está pasando? Que las nuevas generaciones están considerando que el aborto es simplemente una forma más de limitar o disminuir los riesgos de una consecuencia por cuenta de una práctica sexual, y en ese sentido una y otra vez terminan abortando, afectando cada vez más su salud y haciendo algo. Se dice también que para la industria del aborto casi que las mujeres se han convertido en fábricas productoras de órganos, de células, de tejidos,
que emplean posteriormente en todas esas cadenas productivas de diferentes industrias que se lucran de este negocio. Entonces, aquí creo que también hay un gran debate de fondo. Y no es un debate moralista, no lo llamemos así. Es que la bancarrota de nuestro tiempo es una bancarrota moral, es una bancarrota de principios, es una bancarrota de valores. ¿Por qué no pensamos en que las decisiones, las verdaderas decisiones que se pueden y se deben tomar antes de tener actividad sexual, pues pueden implicar simplemente decir, independientemente de mis acciones, vamos a tomar todas las consideraciones necesarias para que de esta acción no tenga lugar un embarazo y mucho menos luego posteriormente tenga que tener lugar un aborto. Se piensa antes, no se piensa después, y no es una consideración moralista, es simplemente la constatación de que hoy prácticamente nuestros jóvenes actúan sin pensar y no razonan. Y luego se les dice, no hay ningún problema, la solución es un misoprostol, la solución es un raspado, la solución es simplemente hacer un aborto rápidamente. Pero Marilyn hablaba de esas consecuencias a nivel de la salud mental, de la salud emocional, de mujeres y hombres también, familias enteras. Sabemos de muchos síndromes, el famoso síndrome postaborto, también sabemos de todas esas afectaciones que tienen lugar en la vida psíquica y en la vida emocional de la mujer, de su pareja, de su familia. Y es por eso que decimos, hay alternativas. Que también lo practican, también se han visto datos de que médicos, enfermeras, todo el equipo de salud que practica el aborto también tiene sus implicaciones psicológicas, espirituales y todo lo demás que ustedes están diciendo. Claro. Y si vamos un poco más incluso al fondo de la discusión, ahí aludimos a algo que dijo Juan Sebastián, es que ¿qué concepto hoy tenemos de persona? ¿Qué concepto hoy tenemos de ser humano, de hombre, de mujer? ¿Cuándo empieza la vida? Ah, bueno, es que la ciencia nos dice que la vida inicia desde el momento mismo de la fecundación. Desde la mirada teológica y desde la mirada filosófica, hablamos que la vida inicia desde el momento mismo de la concepción. Pero que sea concepción en la concepción filosófica y que sea fertilización o que sea fecundación desde el ámbito médico, no cambia el hecho que desde el momento en el que se une el gameto masculino al gameto femenino y forman una sola célula que conocemos como el cigoto, toda esa donación del patrimonio genético paterno y materno se fusiona en una nueva célula y a partir de allí hay una migración por las trompas de falopio y una anidación al endometrio, a esa pared interna del útero en la mujer, donde allí encuentra todo un medio y todo un ambiente enriquecido para poder crecer, formarse y desarrollarse. Es una cuna natural donde encuentra absolutamente todo lo que necesita para crecer. Y es muy interesante ver cómo hay una interacción hormonal entre ese cigoto, entre esa primera expresión de la vida y también entre circuitos de la madre que hacen que haya un transporte absolutamente cuidado y una anidación y una implantación de manera perfecta para que ocurra la vida. Y algo muy importante, ¿por qué la vida no puede ser protegida antes de la semana 24, pero después de la semana 24 el aborto sigue siendo un delito? Es que no llegamos a la semana 24 sin la semana 20. Y no llegamos a la semana 20 sin la semana 10. Y no llegamos a la semana 10 sin la semana 1. Y no llegamos a la semana 1 sin el día 1. Y el día 1 comienza con un instante, que es el proceso de fecundación. Tenemos que tener esa reflexión, porque el feminismo radical nos dice, es que los primeros días y las primeras semanas hablamos, sin embargo, o simplemente de un cúmulo de células que no tienen ningún tipo de sensibilidad, que no tienen forma, que simplemente son una masa de la cual se puede prescindir. Pues todos fuimos esa masa, todos fuimos ese cúmulo de células. Y algún adulto podría decir, puedo atentar contra su vida porque no es formado. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué reflexión podemos sacar de esa concepción de la vida humana que tenemos? Y creo que allí no se pueden silenciar las voces de los que desde la psicología, la psiquiatría, la filosofía, la teología, la medicina, exponen sus consideraciones porque eso justamente ha querido nuestra cultura de la cancelación. No hablemos de lo que es realmente el aborto, de cómo se practica, de qué consecuencias tiene.
sino simplemente digamos es un derecho y cancelemos todos los debates y todas las consideraciones adicionales de todo tipo, porque son moralistas, porque parten de simplemente un grupo de pañuelo azul celeste que se opone a los del pañuelo verde y ya. Sebastián lo decía, vienen grandes consecuencias a nivel demográfico, caídas en los índices de natalidad, y eso nos debemos interrogarnos, ¿nos afecta o no nos afecta? ¿Atañe a nuestra vida en sociedad, en nuestra nación o no? Y resulta que la primera gran riqueza y el primer gran valor de una sociedad y de una nación es su talento humano y es su capital humano. No hay tal cosa como recursos naturales o como riquezas naturales. Es el ser humano el que hace rica a una nación, aprovechando con su ingenio, destreza y trabajo todos los recursos a su disposición. Si esto no tiene lugar porque los índices de la población han decaído dramáticamente, vamos a caer en un invierno demográfico como ya ha ocurrido en distintas naciones y en general en todo el continente europeo. Así es. Esteban, yo quisiera que también comentaras algo muy importante que tiene mucha relación, Sí. y es lo del tráfico de órganos de fetos abortados con los pinchazos, porque eso es muy importante. Todo eso va ligado y por eso es que se está allanando como el marco legal para que, porque lo que estamos viviendo, yo sé que lo que está pasando actualmente a nivel mundial es para tapar las muertes de las mal llamadas, ya ustedes saben, porque no puedo estar diciendo, de los mal llamados pinchazos, ¿cierto? De las mal llamadas vacunas. Entonces, se está poniendo un tema a nivel mundial para que la gente desvíe la mirada, pero entonces está como formando el marco legal, como allanando el terreno para que ellos se puedan salvar de todo esto que les viene, porque yo sé que se les viene la segunda parte del juicio de Nuremberg. Entonces, yo quiero que tú comentes sobre eso, qué tiene que ver. foryou.com.co dice, un aborto no te hace no ser madre, te hace ser madre de un hijo muerto. Y no Así es, así es. Madre. Total, exacto. Eso y que maternidad, lo que andan diciendo. Entonces yo quiero que hables un poco sobre eso, Esteban, tú que has investigado bastante, Familias por la Verdad, no sé si lo sigan en Telegram, tiene bastantes videos sobre médicos, juristas, abogados que hablan sobre esto que estamos hablando, que no es un tema religioso, es un tema científico. Médicos por la Verdad los han censurado, biólogos por la verdad, abogados por la verdad a nivel mundial, COMUSAP, que es la oposición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, los han venido callando también, y ellos son médicos, no solamente de Colombia, sino de varios países que se han juntado y se pusieron de nombre COMUSAP, o sea, Coalición Mundial para la Salud y Vida. Entonces, Esteban tiene muchos videos, muchas conferencias, muchas investigaciones sobre esto ahí en su canal de Telegram, Familias por la Verdad. Entonces yo quisiera que tú comentaras esa relación entre el tráfico de órganos de fetos abortados con los pinchazos. Bien, has entrado tú en un terreno supremamente polémico y controversial. Porque la gente no cree que el aborto tiene que ver con esto. O sea, piensa que hay gente que es pro vida y que no toca el tema del pinchazo, y eso está muy, muy, muy relacionado, muy íntimamente vinculado. Exactamente. Entonces yo quiero que tú hables de eso y que toques eso, porque tocar el aborto y no tocar eso, y tocar el tráfico de órganos, no tocar eso es como tapar ahí un hueco que hay que destapar. Sí, hay muchos autores y varios textos en donde se pone de manifiesto el vínculo que hay entre la industria del aborto y, por ejemplo, la industria cosmética, donde se emplean toda serie de productos del aborto para la elaboración de diferentes productos de maquillaje, cosmética en general. Eso ha sido escrito, por ejemplo, en la defensa por el niño
por nacer ante la cultura de la muerte de Human Life Internacional. También ha sido escrito, por ejemplo, por el doctor Michel Soyans en su texto El aborto, implicaciones políticas. También en Eutanasia, Eugenesia, la conjura contra la vida, del autor español Guillermo Buijas. ¿Y qué es lo que nos dicen? Por ejemplo, para el caso de la industria alimentaria, que estos productos del aborto se emplean para preservantes, saborizantes, edulcorantes, y también la industria farmacéutica en la elaboración de diferentes fármacos, de diferentes productos, y también recientemente la incorporación de estos tejidos, de estas células y de estos órganos de bebés abortados para la fabricación de la gran mayoría de sus plataformas vacunales. Se han incorporado células embrionales en la gran mayoría de plataformas vacunales para la elaboración de lo que tú decías, Nata, las sustancias experimentales que actualmente promocionan como, ya saben, la palabra que empieza por V, y que se nos ha dicho que 1, 2, 3 y 4 y 5 y quién sabe cuántos refuerzos más para ver si el noveno o el 10º refuerzo sí funciona y sí hace lo que no han hecho los anteriores. Pero tú decías, bien, ¿cuál es la vinculación entre la industria farmacéutica, la producción de estas sustancias experimentales, la práctica del aborto e incluso querer encubrir también muchas cosas de las que ya están pasando en Colombia y en el mundo por cuenta de estas inoculaciones? Pues resulta que solamente hasta el 3er o 4º mes de embarazo hay pruebas diagnósticas que de alguna manera le permiten concluir al profesional de la salud que el bebé que se está gestando en el vientre materno tiene algún tipo de afectación, alguna clase de enfermedad o de malformación. Ya se sabe, y aquí vamos a la vinculación, que estas sustancias experimentales no se quedan en el sitio de la inoculación, no se quedan en el hombro, sino que pueden llegar a incorporarse y a ingresar a todos los órganos del cuerpo, llegan a corazón, a hígado, a vaso, a riñones, intestino, incluso logran atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro y permear diferentes órganos del cuerpo y tejidos. Algunos de esos tejidos a los que ingresa esas sustancias son los tejidos reproductivos, y hoy ya se están viendo incluso abortos post-inoculación 24, 48, 72 horas después. También, y no lo digo yo, lo reportan profesionales de la salud y académicos del ámbito de la medicina sin conflicto de interés con la industria farmacéutica, que además de señalar, sí, por supuesto, Nata, premios Nobel también, que han señalado que no solamente estas sustancias están produciendo abortos espontáneos post-inoculación, sino que además están generando inflamaciones subclínicas de los tejidos reproductivos. Y por eso vemos que la regla se está, o el periodo en muchas mujeres inoculadas se está desregulando completamente. Y esto tiene directa vinculación con eso. Pero algo más. ¿Qué pasa? En algún momento va a establecerse el nexo causal entre efectos teratogénicos, entre malformaciones derivadas de la inoculación experimental y nacimientos de bebés con diferentes tipos de patologías. Cuando ese nexo causal se establezca o cuando tengan lugar abortos espontáneos antes del 6º mes de embarazo, simplemente se va a decir, bueno, pues si fue algo planeado, algo deliberado o simplemente algo fortuito, pues igual no hay delito, porque hasta el 6º mes de embarazo, pues el aborto no es un crimen. Y hay algo más. Actualmente estamos viendo que personas inoculadas, casadas, que tienen hijos, están viendo que en sus bebés y en sus hijos hay cambios y hay alteraciones en el comportamiento, en la locomoción, que hacen ver que hay literalmente afectaciones a nivel genético. Y esto no es una teoría de la conspiración. ¿Por qué? Porque el doctor Luc Montagnier dijo, estas no son vacunas, sino una terapia génica experimental. ¿Y por qué terapia génica? Porque la inmensa mayoría de las plataformas vacunales se han enfocado en usar una tecnología nueva e innovadora que nunca se había probado antes en seres humanos, la tecnología ARN mensajero, que está desencadenando literalmente afectaciones y cambios a nivel genético en los seres humanos. ¿Por qué? Porque es tecnología ARN mensajero.
logra llegar hasta ese punto. Y puntualmente para la industria farmacéutica se buscó una síntesis endógena de proteína spike, el factor de virulencia del SARS-CoV-2. Pero resulta que esta proteína, aún en ausencia de virus, logra producir los cuadros de COVID severo que hoy estamos viendo en auge, aún incluso en países que han avanzado muchísimo en la inoculación, como Israel, por ejemplo, que ya han avanzado incluso a la 4ª dosis y hoy tienen grandes problemas de salud pública. Han tenido que salir a reconocer que se equivocaron, que esa respuesta vacunal masiva no era la respuesta adecuada. Han tenido que retroceder, han tenido que reconocer que es necesario convivir con el virus y también que hay tratamientos y que hay formas de tratar una infección por SARS-CoV-2 sin necesidad de una inoculación que está suplantando algo que todos tenemos y con lo que nacimos, un sistema inmunológico. Entonces, la mejor forma también de tapar abortos post-inoculación o malformaciones y efectos teratogénicos que tienen directa relación y directa vinculación con esta inoculación, o sea, efectos teratogénicos que son iatrogénicos producidos por un fármaco, pues es simplemente una disposición de una alta corte que dice el aborto no es un delito antes de la semana 24. Ahí hay todo un tema de debate y algo más, cierro con esto, pero esto es un tema también de muchísima polémica. Incluso algunos juristas han llegado a afirmar que es también una forma de blindar jurídicamente a las FARC y tapar con retroactividad todas las denuncias que constantemente salen a la luz de violaciones y de procesos sistemáticos de aborto a esas niñas reclutadas de manera forzosa en las filas de estos grupos armados al margen de la ley. Entonces, hay mucho más en este tema del aborto de lo que nos imaginamos. Además de la autorización ahora para donación, trasplante e investigación de todos los órganos, células y tejidos de un bebé abortado, también autorizado por la misma Corte. Wow, eso es muchísima información. Pues, chicos, muchas gracias, Esteban, de verdad una información muy valiosa que yo no conocía. Te agradezco de verdad por esa información. No tratar de convencer a nadie de nada, sino simplemente informar. Y que ellos mismos busquen. Exacto, que con esta información ellos mismos profundicen, pero que sepan dónde profundizar. Si van a Google o si van a YouTube o muchas de esas plataformas, ellos rastrean lo que uno busca y le esconden información. Entonces hay que saber en qué plataformas uno debe ahondar, ir a Telegram. Hay montones de plataformas que han salido independientes que la gente puede buscar su propia información. No se queden con lo que nosotros estamos diciendo, vayan ustedes mismos y busquen su propia información, pero sepan buscar esas fuentes. Entonces yo no sé si quisiera Esteban o si quisiera Sebas hablar sobre George Soros, porque hablar de aborto sin hablar de George Soros es el Yo, totalmente, pues yo digo que el aborto es el tema de temas, el papá de los temas, y como bien dijo Esteban, esto es un tema que aborda demasiadas cosas, tema de vacunas, negocio, ideológico, conflictos, control poblacional, pero tenemos que ser conscientes que en el tema del aborto actúan grandes poderes y ese es el miedo que de pronto a veces le genera a uno cuando uno investiga más allá. Digamos, uno ve que la IPPF, que es la clínica abortista más grande del mundo, que tiene más sedes que McDonald's en todo el planeta. Dime. De IPPF, que es Parenthood, la multinacional abortista más poderosa del planeta. IPPF, así es. Con decirte que este grupo, esta organización tiene más sedes que el mismo McDonald's en el planeta,
mueven millones de dólares y han invertido, ojo al dato, aproximadamente 17 millones de dólares desde el 2008 al 2016 en Colombia para promover el aborto y grupos feministas como Causa Justa, por ejemplo. Pero bueno, uno se entera de eso y uno dice, ¿cómo combatimos entre 17 millones de dólares? Que pueden ser muchos más, bueno, eso no lo sabemos, esos son datos que yo he encontrado investigando por internet en las mismas páginas de estas empresas. Y también uno se da cuenta que, digamos, en el informe de Kissinger, que es un informe muy famoso de los Estados Unidos para el control poblacional, ellos plantean desde 1974 que el aborto es una política fundamental para la seguridad y la planeación de Estados Unidos en base a los recursos que ellos tienen que extraer de países tercermundistas como nosotros. Entonces, consiste en lo siguiente. Bueno, los recursos están en estos países, como en Colombia, nosotros que somos ricos en muchos recursos naturales, pero hay un grave problema, la población. Gente pobre que se multiplica y se multiplica. ¿Y qué produce la gente pobre para ellos, ¿no? En su lógica? Pues más gente pobre, hay que controlar eso porque no nos conviene, necesitamos los recursos. Ellos mencionan lo siguiente, les leo, yo anoté esto, lo tengo por acá anotado en una agenda, dice, existe el peligro de que algunos líderes de países menos desarrollados vean la presión de países desarrollados en esta materia, el aborto, como una forma de imperialismo económico y racial. También dice que hay que hacer mayor énfasis en los medios de comunicación y otros programas de educación y motivación en población como la ONU. Hay que utilizar, bueno, los medios de comunicación que conocemos, radio, televisión, periódicos, y pues esto creo que claramente lo hemos visto. A mí me llamó mucho la atención que el día de la marcha, que nos reunimos miles de personas en Bogotá, llenamos la Plaza de Bolívar y yo llego en mi casa muy emocionado porque yo volé el dron, saqué unas tomas increíbles de esa plaza, yo no lo podía creer, y llego y prendo Caracol, y llega y dice la reportera, hubo 1000 personas en la Plaza de Bolívar. Yo ¿qué? Y 10 segundos de la marcha pro vida y pasa a entrevistar a chicas que están obviamente a favor del aborto. Entonces, que no se note que los medios están manipulados. Y por último, esta agenda menciona que ningún país ha logrado disminuir su población sin recurrir al aborto. Entonces, esto da muchísimo miedo. Claramente esto viene desde muy atrás, desde hace muchos años, y para ellos es importantísimo controlar a países como nosotros que somos estratégicos para sus bienes y para sus intereses. Entonces, ante que hay mucho dinero, ante que hay grandes gobiernos, grandes poderes, grandes personajes como George Soros detrás de todo esto, invirtiéndole dinero desde hace mucho tiempo, tienen mucha planeación y han logrado entrar en las mentes de muchas generaciones poquito a poquito. Esto no se ha hecho de la noche a la mañana. Esto es un proceso muy lento que pues se ve como resultado lo que hoy tenemos el día de hoy, por lo menos acá en Colombia. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer para enfrentar estos grandes poderes nosotros que somos simples mortales, que no tenemos 17 millones de dólares y organizaciones pues como la ONU para poder promover este tipo de nuestro ideas? Amigo en no sé común, qué se nos ocurre, nuestro muchachos. querido y admirado Agustín Laje, nos habla constantemente, Nata, de la batalla cultural. Así es. La batalla, porque ellos pueden tener demasiado dinero, demasiado poder, demasiadas maquinarias. Y también los medios de comunicación, que hoy se han convertido en medios masivos de manipulación y propaganda ideológica. Y la verdad no parece ser lo que ocurre y lo que podemos ver a partir de hechos y realidad, sino lo que ellos cubren y lo que ellos registran. Miren la frustración con la que Sebastián decía, qué tomas tan extraordinarias hicimos. Dice, cuando ustedes ven las tomas del dron, te felicito, Juan Sebastián, porque fueron tomas increíbles. Uno ve ríos de gente, uno ve ríos de gente. ¿Eso no es un acontecimiento? ¿Eso no merece ser registrado en los medios de comunicación? Tomas de Bogotá. Yo quería ir a la marcha, pero de Bogotá. Wow. Me quedaron espectaculares, impresionante ver esa es la séptima, casi toda la séptima llena de una marea celeste defendiendo la vida, porque es que eso sacudió el país.
O sea, tú con cualquier amigo, con cualquier amiga, cualquier familiar, eran llorando y eran, pero que, y mientras tanto nos hablaban de Ucrania, ¿no? De Ucrania y Rusia en los medios. Entonces, para que se Mira den cuenta. que Juan Sebastián decía algo y yo creo que en eso Marilyn ha sido un ejemplo desde el medio de la actuación y en general, pues desde esa industria también del entretenimiento, ¿no? Y es mostrar esa faceta feliz y esa faceta de plenitud de la maternidad, ¿no? Cuando mujeres como ellas salen en los medios de comunicación, en las telenovelas, y hay que reconocerlo, ¿no? Pues siempre los vemos como tan bonitos, tan impecables, tan inmaculados allá y con tan buenas actuaciones. Uno a veces olvida que detrás de cada persona siempre hay una historia, un matrimonio, una familia. Y cuando suben fotografías con su pancita, con 6 meses de embarazo, 7 meses de embarazo, cuando salen jugando con sus hijos en escenas de familia, ¿qué están promoviendo? Están promoviendo la conformación de familia, están promoviendo el respeto por la vida, porque hay familia allí, porque hay niños. Hoy vivimos en una sociedad donde las élites no quieren que nazcan más niños, donde detestan el concepto de matrimonio entre hombre y mujer. Hoy todo y cualquier cosa es matrimonio, menos la unión de un hombre y una mujer. Y claro, solo de esa unión puede haber lugar y espacio para la vida. Entonces, qué bonito ese ejemplo que hemos recibido. Mi esposa incluso me cuenta de, mira, tal actriz, tal modelo, tomándose una fotografía, mostrando una escena de comida en familia, con sus hijos, con su esposo. Creo que ahí promovemos esa cultura de respeto por la vida y también demostramos la belleza de tener hijos. Eso es muy importante porque es que miren que la esterilización no es solamente una ligadura de trompas o una vasectomía. Hoy nuestras generaciones, nuestras nuevas generaciones están siendo mental y psicológicamente esterilizadas porque se les vende la idea desde estos medios de manipulación que el matrimonio es lo peor, que ni se les ocurra tener hijos porque eso es terrible, les cambia el cuerpo, les cambia la vida, se convierten en esclavos. Pero Marilyn sacando fotos con sus hijos sonrientes, felices, nos demuestra que, no hombre, hacer familia, claro, es un reto, pero también es algo maravilloso, emocionante. Y hoy se posiciona otra idea. Todo el mundo con perritos, todo el mundo con mascotas. Yo soy médico veterinario, me encantan los animales, por eso estudié veterinaria y por eso entiendo de medicina. Pero las mascoticas son eso, mascotas, y los queremos, pero no les vamos a dar el lugar ni les vamos a dar tampoco la atención que podrían tener los hijos en casa. Pero hoy vemos familias, por ejemplo, muy numerosas con mascotas que no tienen hijos, y eso pasa mucho en Europa, donde los índices de natalidad ya han caído tanto que incluso se habla de un porcentaje de 0.6, 0.8, 1% de índice de natalidad por mujer, que quiere decir que ya en promedio una mujer no tiene ni siquiera un hijo. ¿Y qué sucede? Las grandes consecuencias de esa cultura de aversión por los embarazos, por tener hijos, por hacer familia, está devastando las sociedades. Aquí en Colombia es muy bonito ver familias grandes, de 2, 3, 4 hijos. Claro, hay condiciones económicas que a veces suponen obstáculos, naturalmente. Pero esa es una, creo yo, de las cosas que podemos hacer y seguir dando, Juan Sebastián, Nata, Marilyn, toda esa batalla cultural, desde las redes, desde los medios de comunicación y desde la plaza pública. Insistimos, los activistas siempre insistimos que no podemos ser solamente soldados de la batalla virtual. También debemos salir, ponernos la camiseta, salir a una marcha, a un plantón, a una movilización 100% pacífica, con nuestro pañuelo azul celeste, con nuestras banderas, con nuestros carteles. Y algunos dirán, pero los medios no cubren eso. ¿Qué efecto tiene? Tiene un gran efecto en la medida en la que el movimiento Pro Vida se mantiene fuerte, se mantiene unido y podemos impactar ciudades y poblaciones con un mensaje diferente que hoy no se escucha en las universidades ni en los colegios, pero que debe ser posicionado, y desde el movimiento Pro Vida consideramos que esas marchas, esas expresiones de protesta social pacífica, pero que también son muchas veces encuentros para celebrar la vida, para propender por una cultura de respeto por esa vida humana y también por la adopción, porque esa es otra gran solución, la adopción, una cultura de adopción.
y de eso no se habla, solamente se habla aborto, aborto, aborto y más aborto. Entonces, hay muchas discusiones allí. 2504 nos dice, tengo 4 hijos, 2 propios y 2 adoptados. Ha sido difícil, pero la satisfacción es muy grande. Te felicito, hermosa. Y felicito a todas esas personas que se ponen la mano en el corazón y adoptan un niño que lo necesita, una niña que lo necesita. No se trata de darle una vida de opulencia, es que mucha gente ha confundido eso. Miren, yo vengo de una familia humilde, donde pasamos necesidades y donde trabajamos en la calle para salir adelante. Y desde los 8 años yo empecé a vivir esta vida del centro, de hacer perfumería, de ayudarle a mi mamá a hacer peluches, a meter el relleno de los peluches, poníamos el sitio en el piso. Mucha gente sabe mi historia en Cali y cómo salí yo adelante. Y si hay una mamá que tenga vida y salud y pueda enseñarnos a trabajar, podemos salir adelante. Es que la opción no es morir, o sea, ¿cómo voy a decir yo hubiera preferido que mi mamá me matara? No, soy feliz porque mi mamá me enseñó a guerreármela. Soy feliz porque mi mamá me enseñó lo que era salir adelante. Entonces, ¿cómo voy a decir que yo hubiera preferido morir? Mira, Mari, tú te refieres ahí a algo también muy importante, y ya le damos la palabra a Juan Sebastián, el fortalecimiento de la familia. Total. Y eso sin duda alguna nos hace pensar por qué hay tantos casos de madre soltera en nuestro país. Porque tal vez en la familia no se le enseñó a los hombres que había que ser responsables, que había que asumir las consecuencias de nuestros actos, que hay formas y estilos de vida que nos conducen al éxito, a la realización, y otros que por el contrario nos llevan a desgraciar nuestra propia vida y la de muchas personas, actuando sin pensar y sin medir los alcances y las consecuencias de nuestros actos. Eso es muy importante. Yo hago parte de una congregación cristiana. Una vez me detuve a pensar de nuestros 60 jóvenes en la iglesia, ¿cuántos en la congregación eran hijos de madres solteras? Y vi que más del 90% de nuestros jóvenes tenían solo mamá, no tenían papá. Este es un llamado también de responsabilidad a todos los hombres de nuestro país, de cómo podemos enamorarnos, casarnos y formar una familia y ser responsables. Y sepan algo, de la salud de la familia, de la salud del núcleo familiar depende la salud de nuestra sociedad. Y lo que vemos hoy, esta crisis de valores, esta bancarrota de la moral, es también la consecuencia de haber descuidado el núcleo esencial y fundamental de nuestra sociedad, que es la familia. Si fortalecemos la familia, fortalecemos la sociedad, y si fortalecemos la sociedad, nuestro país será un país mejor. Exacto. Es súper. De despedirnos para que no nos vayan a cortar el live y poderlo guardar, poderlo dejar subido. Totalmente. Y que otras personas que no alcanzaron a conectarse ahora puedan ver. Lo pueden ver. Sí, estaba viendo la hora aquí. Entonces vamos a darle como para que hable Sebas lo que él quiere decir y ya cortamos el live. Perfecto. Bueno, yo quiero decir que estoy muy de acuerdo con Esteban en el tema de la responsabilidad y de la participación de nosotros como hombres. Se nos ha dicho que los hombres no tenemos voz y voto en este debate, y yo digo que sí, al contrario, tenemos toda la voz y voto en este debate porque también somos partícipes y somos responsables de los actos. En este caso, bueno, ya saben qué acto hay para que haya una vida. Esto no se hace con una sola persona, y yo le digo a muchas personas, el día que una mujer quede embarazada por sí sola, yo me retiro del debate, porque yo también quiero participar y yo también quiero ser responsable. Yo también quiero responder por ese acto que yo pude cometer. Eso uno. Y segundo, el fortalecimiento del núcleo familiar. Yo considero que la lucha pro vida, porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasa con los niños que están sin adoptar? ¿Qué pasa con esto y lo otro? Y le echan a uno en cara. Bueno, yo creo que la lucha pro vida no es nada si no empezamos a trabajar también en otros aspectos. Para que hayan mejores infancias en nuestro país, para que mejore la calidad de vida de las personas, es necesario que empecemos a crear empresas, que haya una buena economía, que haya seguridad, que haya educación, que haya salud.
un montón de cosas que son indispensables para que a una mujer que está pasando una situación difícil no le pase por la cabeza esa opción de abortar, que tenga posibilidades, que tenga calidad de vida, que le pueda brindar buenas oportunidades a su hijo. Por eso es importante que luchemos por este país. La lucha pro vida tiene que ir de la mano con todo, con todo. Por eso es importantísimo estos tiempos que se vienen, estamos en elecciones, es importantísimo votar bien y que trabajemos juntos. Y créanme, cada día que ustedes se levantan a trabajar, a producir, pagan impuestos, dan, no sé, generan empleo, trabajan para una empresa, están ayudando a que muchas personas salgan adelante, a que se creen escuelas, a que hayan carreteras, a que se hagan programas de ayuda. Eso hace también parte de toda esta lucha. Esteban, Yo si quieres considero que es agregar fundamental algo que sobre mejoremos lo la que te calidad de vida de pasó los de la colombianos valla, para que también o las personas si tengan la la tienes posibilidad de ahí, sacar ¿tienes su el programa? familia adelante. Sí, sí, puede ver. O quieras agregar algo sobre eso que está diciendo Sebastián. No, totalmente de acuerdo Ujú. con Sebastián y con Marilyn. Actualmente, para finalizar, digo, hay toda una batalla porque muy ofendidos los magistrados y muy molestos porque pusimos sus rostros en la picota pública y literalmente enteramos a todos los colombianos de cuáles son los rostros del aborto en nuestro país. Así de sencillo. Y nos dieron 48 horas para retirar la valla. La cuestión es que todavía no nos han notificado. Y cuando nos notifiquen, a partir de allí correrán esas 48 horas y vamos a impugnar. Todavía Y yo está, creo yo pensé que que ya la habían quitado. Muy bueno. no, Pero hay que tomarse no. fotos allá en esa valla. Si ustedes están en Bogotá y pasan por la valla, tómense su foto. Lo que Sí, dice, los invitamos a que Nata, busquen la noticia porque la reportó la W Radio, salió también en Caracol Noticias, en Red Más Noticias, Infobae también lo refirió, pueden encontrar esa polémica en Google, que es toda una batalla, ¿no? Porque mucha gente ha dicho, ¿cómo así entonces que legalizar el aborto hasta la semana 24 es un derecho? Pero poner los rostros y los nombres de los magistrados que autorizaron ese crimen en una valla es una incitación al odio y imagínate, es una incitación a la violencia política. ¿Qué es violencia? ¿Qué es odio? Atentar contra la vida del no nacido. Así de sencillo. Entonces pueden encontrar más información en www.familiasporlaverdad.com y también en nuestra página www.estebanramirezprovida.com. Me gustó mucho lo que dijo Sebastián. Esta batalla se da en todos los frentes y uno de ellos también es en canales alternativos. Hicimos páginas web para eludir la censura porque en estas redes generalmente los contenidos que generamos están muy, muy restringidos y eso es lamentable. Entonces, gracias a todos, gracias a ti, Marilyn, por este espacio, lo valoramos inmensamente. Y recordemos, sí. Yo cuando me preguntan que por quién voto, quiero votar, no sé qué, mira, yo voy a hablar desde el amor, me gusta hablar desde el amor. Y si tú no conoces los discursos, si tú no conoces, no sabes, estás desorientado, mira la luz en los ojos, mira la luz de la gente en los ojos, o sea, haz esa tarea, simplemente mira la luz, el brillo de los ojos, aunque me quieran llamar loca, me quieran llamar moralista, llámame como quieras, pero la luz de los ojos no engaña. Así que mucho cuidado por quién van a votar. Mucho cuidado, por favor. mucho cuidado. Es lo único que digo. Revisen bien, exacto, revisen bien los valores, el discurso y lo que ha hecho esa persona. Porque muchos ahora están diciendo, soy provida, soy esto y lo otro. Pero aquí hay una persona, y lo voy a decir de una vez, Esteban, él no solamente... Él dice que va a hacer, sino que él ya ha hecho un activismo que lleva ya más de 10 años ahí en el campo de batalla, donde de pronto ni siquiera ninguno de nosotros lo sabíamos. Ojos, mira la luz en sus ojos. O sea, esa luz no miente. A Dios. Ahí eso no se puede tapar, eso no se puede esconder. Entonces, miren los ojos, de verdad. Pueden llamarme loca, pero mira Esteban, mira cómo
no es que se puso una lámpara, no es que el brillo en los Sí, ojos sí. es incomparable. Ese brillo en el rostro es incomparable, eso ni con todo el oro del mundo. Así que, Así, por favor, miren esa luz, déjense así. guiar. Y una cosa ya para finalizar, vayan al perfil de Esteban y busquen ahí en el feed el video de lanzamiento de campaña, porque ahí él ni siquiera es un lanzamiento de campaña, eso yo lo veo yo es como un flashback de todo lo que él ha hecho durante todos sus 10 años. Ahí se dan cuenta quién es quién. Vayan y búsquenle un video como el que tiene Esteban a cualquier otro candidato al Senado o a la Cámara o de presidencia. No van a encontrar ningún video así como el que él hizo. Eso parece un historial, eso parece un diario, lo que él hizo en ese video. Entonces ahí la gente se va a dar cuenta. Ya con Claro. eso, con ese video, ahí se dan cuenta el activismo que esto se está haciendo es de corazón, ni siquiera en ese momento él aspiraba a nada. Entonces, ahí los invito a que lo sigan. Y si quieres, Esteban, si la gente de pronto les da dificultad encontrarlo en tu feed, repostea ese video de tu campaña, repostearlo en tus historias, para que la gente vaya y lo vea completo. Claro, claro que sí. Pues les comento, Instagram nos tiene súper bloqueados. Antes, bueno, Marilyn sabe muy bien de eso por la cantidad de seguidores impresionante que tiene. También Juan Sebastián. Antes yo tenía en promedio 4.800 seguidores y veían mis historias 1.500, 1.400 personas. Luego bajó a 300, 250. Ahora el promedio por historia es de 40 personas. Ellos logran hacer bloqueos del 90-95% de seguidores para que solo el 3 a 5% de quienes te siguen puedan ver tus contenidos. Entonces, por eso mencioné reiterativamente la página web. Allí en www.estebanramirezprovida pueden encontrar ese video que tú hablabas, Nata, que funciona muy bien como un registro biográfico, como un histórico del trabajo que se ha realizado. También el video de la página y además otro video y hicimos video a la valla, porque es probable que ya entre mañana y el martes tengamos que bajarla. Pero hicimos unas tomas muy bonitas con un dron para que quede casi que un registro histórico de que sí hubo una valla así en Bogotá y que se expuso a los magistrados y que se les recordó a ellos y a toda Colombia señalando a sus conciencias que por mucho que les incomode y que les parezca incitación al odio o violencia política, aborto siempre será igual a crimen. Entonces, en www.estebanramirezprovida.com lo encuentran y espero que, bueno, podamos seguir todos juntos en esta batalla. Es muchísimo, Marilyn, lo que en tus redes has hecho y lo que logras con un en vivo como este. Gracias porque más que de pronto simplemente una conversación o un espacio de entretenimiento, de diálogo, creo que se ha propiciado un espacio de reflexión y eso ha sido muy importante. Una reflexión que no propician los medios de comunicación y que no propician los ambientes académicos en las universidades, pero que sé que ha llegado al corazón de muchas personas y eso lo agradecemos inmensamente. A todos ustedes y a nuestra querida Marilyn también, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Voy a subir el live para que le avisen a sus amigos. Y bueno, es un pequeño granito de arena, muy, muy mínimo, pero con la idea de concientizar, así como yo estudiando en redes encontré a Natalie me envió contenido y pude abrir un poco los ojos. Quiero que ustedes también lo hagan, así que busquemos, sigamos siendo curiosos por la información que sí necesitamos, no la que nos quieren dar. Así es. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Chao, hermosos. Gracias por este tiempo. Igualmente. Chao.